la parte de reintroducción o reubicación de especies de vida silvestre. Entonces, lo estructuré como de una forma muy general, asociado a qué es lo que podemos hacer o qué nos permite la legislación nacional hacer con respecto a esta temática. Entonces, me voy a un ejemplo categórico que ha pasado. ¿Alguien conoce esa área? ¿Alguien sabe qué podría ser ese sector rojo marcado ahí en ese espacio? No, sí. Bueno, algo muy importante en ese espacio que pasó hace algunos años, prácticamente esa zona es la República de Omán o el país de Omán, que está localizado hacia el occidente asiático. Y ahí lo que ocurrió prácticamente fue la extinción en vida libre de este animal. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto en alguna fotografía o algún video? ¿Saben qué es? Yo sí lo conozco por reportajes que he visto en estos canales que se dedican a ello, como Animal Planet o Discovery, pero no recuerdo el nombre que le dan ahorita. Oryx leucoryx. Prácticamente es conocido como el Oryx de Arabia. Este mamífero fue cazado muy fuertemente por personeros de Omán y prácticamente llegan a extinguir la especie en vida libre. Basado en eso, se logra la creación de un programa de reproducción en cautiverio y planifican una liberación posterior, pero necesitaban recuperar la población. Por lo tanto, se unen una serie de zoológicos en Estados Unidos, en Europa y algunas colecciones privadas en Cuba y Arabia Saudita, y entre todos logran reunir un total de 220 ejemplares para el año 78. 2 años después, logran transportar 10 individuos de Estados Unidos a Oman y los liberan para empezar así a generar una población nueva en este sector. Se empiezan a dar constantes liberaciones cada 2, 4 años, en el 82, en el 84, en el 88, 89, etcétera, etcétera, hasta encontrarse al día de hoy más de 400 oryx libres que están distribuidos a nivel mundial en esas zonas. Entonces, ha sido una de las reintroducciones más exitosas que se tienen, digamos, estudiadas actualmente. Pero, ¿cómo estamos nosotros en nuestro país? ¿Cómo creen ustedes que estamos nosotros con respecto a posibles reintroducciones o liberaciones en nuestro país? ¿Qué creen? Bueno, partamos de la normativa legal. ¿Qué nos dice la ley de conservación de vida silvestre desde hace prácticamente 38 años? Desde 1992 que se crea la ley y aparecen en varios artículos asociados a la liberación de animales, pero antes de liberar esos animales se debía de realizar una consulta científica que garantizara que esa liberación de esos organismos no iban a causar algún tipo de daño a un ecosistema determinado. Siempre y cuando hubiesen pasado no más de 24 horas de que se iba a trasladar un animal o se iba a desplazar a otro lugar. Al igual, si se iban a liberar ese tipo de animales, se debía de contar con estudios de una dinámica poblacional de una especie, algo complicado, además de estudios genéticos y estudios de potencial patógenos liberados a estos animales. Y entonces era muy complejo. Realmente, si ustedes ven la complejidad que le pedían a usted para poder liberar animales o reintroducir animales a un nuevo lugar, era relativamente muy complejo. Estos artículos fueron derogados por la nueva ley del 9106, respectivamente, pero por ahí se retoman otra vez. Luego, en el decreto ejecutivo, que es meramente el reglamento de la ley anterior,
se habla de la posibilidad de reubicación de animales meramente que podrían estar causándole daños a la ganadería o riesgos de salud pública o inclusive a la agricultura. Y entonces, si usted lograba capturar un individuo de estos, usted podría trasladarlo, demostrando que realmente habían daños causados, o usted tenía que demostrar cuánto era el costo económico que generaba ese animal, y además tenía que venir con un certificado del extensionismo de la persona encargada del MACO, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la zona. Entonces vean que se convertía un poco bastante tedioso esa situación. Usted no podía esperarse a que el SINAC 30 días hábiles pasaran para decirle si era permitido o no realizar ese traslado o esa reubicación de ese animal. Y además de esa reubicación, había que consultarle a ganaderos técnicos del SINAC para poder reubicar esos animales. Muchas veces no se contaba con ese especialista y entonces se le solicitaba la información a profesionales en universidades públicas que conocieran o estuvieran empapados de la temática para poder reubicar así animales o inclusive plantas silvestres que habían sido decomisadas anteriormente. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, muchas veces acá en Costa Rica se llama a profesionales en incendios, que han sido algunos de ellos capacitados para el manejo de animales, para atender este tipo de situaciones. Y entonces uno podría decir o encontrar los bomberos de Costa Rica trasladando animales. Esta imagen de aquí inferior, por ejemplo. ¿Qué opinan de esta imagen como tal? Una persona agarrando un mapache sin las medidas de seguridad pertinentes. Una boa capturada también por profesionales en esta temática de incendios. Pero a lo que voy es, ¿dónde reintroducimos estos animales? Se les capacita para la captura de los animales, pero se les capacitará para la liberación. ¿Y a dónde los van a liberar? ¿En dónde los van a reubicar? ¿Cómo los van a reubicar? ¿Será un posible daño? O sea, ¿habrá un posible efecto en esa liberación? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que siempre va a haber un estrés por parte de los animales, digamos. Eh, Siempre va a ser, digamos, aparatoso para ellos la captura y el traslado. Entonces sí debería haber un cierto grado de implicación. Y supongo que parte de lo primordial es que muchas veces no se tiene, digamos, conciencia total del lugar donde se va a liberar el animal, digamos. Puede llegar a causar más problemas eh, en un lugar que ya esté de cierta manera afectado o que tenga no las condiciones adecuadas para que el animal se desenvuelva. Okay. Continuando con esto, está la parte de la legislación que mantiene lo referente a los planes de manejo de cada uno de los sitios. Dentro de un plan de manejo, no vamos a detallar nosotros qué es un plan de manejo, para eso está el artículo 88 del decreto ejecutivo 4548 del 2017, que viene muy detallado todo lo referente al plan de manejo, pero en ambos, tanto en el artículo 46 como en el artículo 88, aparece un espacio del plan de cierre de una actividad para poder, si un lugar de estos cierra, si un establecimiento de estos lamentablemente tiene que cerrar, debe buscar una reubicación de esos animales. Y entonces, esa reubicación debe estar inscrito dentro del plan de manejo para determinar dónde se van a reubicar, cómo se van a reubicar y por qué se van a reubicar en ese lugar específico.
Además de eso, es muy importante que se maneje o se conozca las definiciones que dice la Ley de Conservación de Vida Silvestre como tal. Entonces, si nosotros tenemos un sitio de manejo de vida silvestre que va a permitir prácticamente una serie de objetivos por los cuales ha sido creado, como es la parte de la conservación, la parte de educación, la parte de investigación y por supuesto la reintroducción de especies, prácticamente deben de contar con un plan de manejo autorizado como tal. ¿Por qué deben de contar con ese plan de manejo autorizado? A nivel nacional, prácticamente cualquier sitio de manejo de vida silvestre que tenga la posibilidad de desarrollar ese tipo de actividades, la conservación, la educación, la investigación, la exhibición de animales, la reproducción, la restauración y por supuesto la parte de reintroducción, definitivamente debe de estar inscrito, no debe estar por la libre, debe tener una inscripción y además de eso contar con su debido plan de manejo aprobado. Porque dentro de ese plan de manejo vienen las anotaciones asociadas a una posible reintroducción y, ¿por qué no? Si se cierra lamentablemente el sitio de vida silvestre, prácticamente deben de mantener o tener esa normativa que regule ese tipo de traslado de esos animales a otros sitios. Normalmente la modificación a la ley de conservación de vida silvestre que surge en el año 2013, el 9106, le exige para poder hacer una reinserción a un hábitat natural tres cosas importantes. Les va a exigir una evaluación sanitaria, les va a exigir una evaluación etológica, o sea, de comportamiento, y una evaluación meramente genética. Y entonces, ahí es donde surgen, por ejemplo, tres especialistas muy importantes en esta temática, como son un biólogo, posiblemente para que aporte ideas con respecto al comportamiento, a la parte de la evaluación etológica, un genetista, obviamente, posiblemente sea un biólogo que también va a aportar en esa valoración genética, y el veterinario. La parte de evaluación sanitaria podríamos como orientarla por ahí asociado a esa función. Pero siempre y cuando estas reinserciones se vayan a realizar prácticamente ya pasadas las 72 horas después de una captura de un animal. Y ahí hay algo interesante. Ese es el tiempo mínimo que se tiene para poder reubicar o trasladar o reinsertar un animal a un sitio determinado. Pasadas esas 72 horas, prácticamente se deben de hacer todo este tipo de evaluaciones. Continuando con la parte anterior, recuerden que prácticamente los programas de reintroducción de las especies deben de mantener tres cosas importantes. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos comentado el artículo 48 de la ley que había sido derogado por la ley 9106? Pero aparecemos con los mismos tres estudios que anteriormente se indicaban. El estudio sobre la dinámica poblacional de la especie, los estudios sobre genética poblacional y los estudios sobre la introducción potencial de patógenos. Entonces, ¿cómo poder realizar estos tres estudios para una reintroducción de una especie? Por ejemplo, se tiene un control genético de una población, por ejemplo. Me parece que no, no lo tenemos. Tenemos una dinámica poblacional de una especie particular. Se tiene en Costa Rica, por ejemplo, para ese tipo de situaciones.
Se tiene un estudio de efectividad que demuestre cuáles podrían ser los patógenos que los animales en cautiverio podrían lamentablemente transmitirle a una población silvestre. Entonces son situaciones que uno se cuestiona y que realmente hay que valorar si realmente son útiles o no y que están en la ley y que hay que cumplirlas. Entonces son situaciones que deben de replantearse nuevamente. Con el nuevo decreto ejecutivo, el 4548 del 2017, que ha sido muy controversial y que ha generado cierta incertidumbre legal con respecto a la vida silvestre, aparecen todo lo que son los zoológicos, que son esos sitios, ¿no?, de manejo autorizados para la fauna silvestre, pero eso sí, muchos de estos no están autorizados para realizar ni rescates, ni reinserciones, ni reintroducciones, ni reproducciones de la fauna. Deben de tener todos los zoológicos prácticamente un plan de anticoncepción y de por aquí anda el asunto. ¿Se acuerdan de la problemática que hubo con un proyecto en Guanacaste asociado a la reproducción de especies exóticas como tal? Bueno, por aquí anda el asunto, porque prácticamente en el plan de manejo debe venir un plan de anticoncepción que no permita la reproducción en especies particulares en cautiverio. Entonces, no están, recuerden, no están autorizados para reintroducir especies de fauna. Caso opuesto ocurre con los zoocriaderos sin fines comerciales. Un zoocriador sin fin comercial prácticamente pueden dedicarse a la reproducción de especies amenazadas o que verdaderamente requieran algún tipo de manejo para poder enriquecer o fortalecer o reintroducir una población determinada. No pueden comercializarlos, pero ellos sí tienen la potestad legal para poder reintroducir individuos a una población determinada. Los acuarios pueden llegar a generar asociaciones con centros de rescate que les permitan prácticamente reinsertar o reintroducir fauna marina o acuática que ellos puedan estar realizando a un medio particular. Entonces, sí, en cierta forma, sí pueden establecer esas alianzas para poder reintroducir especies determinadas. Hemos hablado todo un poco sobre este tipo de reinserciones o reintroducciones, pero ¿qué nos dice la legislación sobre las definiciones como tal? Bueno, en el artículo 4 de las definiciones de la ley o el decreto ejecutivo 4548 aparece el significado de cada una de ellas. La reinserción, que es esa liberación al medio de la fauna silvestre que ha sido rescatada, decomisada o recolectada con fines científicos o académicos. Se puede reinsertar al medio. Y la parte de la reintroducción, que es esa liberación de individuos de especies silvestres con el fin de que se permita la restabilización de una población viable en un área respectiva de la cual había sido desaparecida por diversas razones. Hay todo un apartado asociado a la reintroducción de fauna silvestre de dicho decreto y viene lo pertinente al artículo 24 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre asociado a la reintroducción de fauna silvestre, la cual puede ser únicamente realizada por centros de rescate o zoocriaderos no comerciales. Para tal punto, en cada uno de los planes de manejo debe mantenerse el escrito interno de un programa de reintroducción. Sí, recuerden que ese plan de manejo debe estar avalado por el SINAC y dentro de ese programa de reintroducción debe de incluirse todas las acciones de manejo específicas para cada especie. Debe garantizar el monitoreo de cada una de esas especies, así como el seguimiento y además ustedes valorar cuáles son los posibles indicadores que permitan evaluar el éxito de esa reintroducción de X especie a su medio natural. Eso es muy, muy, muy importante. No se trata de liberar especímenes por liberar,
sino que verdaderamente usted debe garantizar ese monitoreo, el seguimiento y los indicadores que evalúen que verdaderamente esa especie va a ser exitosa y que va a seguir siendo exitosa. Para ese entonces van a utilizarse un ejemplo muy particular que se utiliza son las directrices para las reintroducciones y otras translocaciones que hacen a nivel de fines de conservación de la IUCN y todos los años normalmente sale ese tipo de información de las perspectivas globales de reintroducción y entonces tenemos del 2010, 2011, 2013, 15, 18, 19 que son esas pautas para seguir con respecto a las posibles reintroducciones de diferentes especies a diferentes territorios. Reintroducciones en Costa Rica. ¿Saben de alguna reintroducción en Costa Rica? Yo no. No, profe, yo no. No han escuchado de reintroducciones. Yo las únicas que recuerdo son las mencionadas por las expositoras de las Pumas, que mencionaron que ellos se habían llegado a hacer en algún momento una reinserción tras un proceso largo de rehabilitación y demás, pero no conozco detalles. Ok, la Asociación Proconservacionista de la APA Roja prácticamente es una de las asociaciones que mayormente ha logrado liberar diferentes parejas de lapas como tal y ha logrado mantener un monitoreo permanente de todo lo que es ese tipo de liberaciones, inclusive han demostrado la reproducción de estos individuos en nidos artificiales y entonces han logrado intercambiar conceptos, ideas y metodologías con otros sitios asociados a la liberación de lapas en el país y entonces me parece que ha sido un proyecto bastante certero con respecto a la liberación de lapas en Costa Rica. Lo dirige un biólogo de la Universidad de Costa Rica, Vernon Arias, que ha sido prácticamente, diríamos que pionero en este tipo de reintroducciones a nivel nacional. ¿Se acuerdan de la charla que nos habían dado también el Centro de Rescate de las Pumas? Este es otro proyecto que lleva un cierto tipo de monitoreo con la parte de animales liberados, costosos, pero realmente logran introducir estos animales a su medio natural y entonces hay una forma de darle una continuidad posible a este tipo de liberaciones o reintroducciones. Está otro proyecto, el Santuario de los Perezosos, en la versión atlántica, o la versión caribe, en donde prácticamente se habla de reintroducciones favorables o reubicaciones de animales que lamentablemente han tenido alguna situación o accidente particular y entonces logran introducir estos individuos nuevamente a su medio natural con éxito favorable para las especies como tal. Prácticamente es como lo que se podría así de forma muy general comentar sobre las posibles reintroducciones a nivel nacional que podríamos tener. Muchos de los animales que lamentablemente se liberan en el país no se monitorean, no hay seguimiento y se desconoce realmente qué es lo que verdaderamente podría estar ocurriendo con el individuo liberado y con las especies a las cuales se va a relacionar o a las especies de que podría afectar realmente, se tiene muy poco con respecto a esa información. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo quedo por ahí. Que no me regaña Oscar.
Ahí tengo un chat por ahí. No lo estamos escuchando, Oscar. Bueno, pregunta no tengo, pero comentario. Bueno, creo que Marco ya lo mencionó. La gran mayoría de tentativas de reintroducción en América Latina han sido incompletas o entre comillas fraudulentas, porque en muchos casos, digamos, se tratan solo de una simple liberación de la especie a ser reintroducida, pero no hay un monitoreo sistemático, con excepción de esos pocos casos que mencionó Marco, por ejemplo. Pero han habido varios esfuerzos, digamos, que si uno se pone a rebuscar, pero es dudoso el éxito de la reintroducción porque no se aportan datos de monitoreo sistemáticos a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, le mencionaba a Marco del caso allá en la sede de San Ramón, en la sede Occidente, en San Ramón de la Juela, el caso de los congos que fueron liberados en un pequeño parche de bosque que hay ahí atrás, es como poco más de 1,5 hectáreas, 2 hectáreas por ahí. Esos animales fueron liberados en los 80s y en teoría fue exitosa porque siguen existiendo ahí los animales, pero no hay datos, ¿sabe? Entonces, así, si uno se pone a rebuscar, va a encontrar varios casos a lo largo del país, pero yo no los incluiría en los casos de reintroducción exitosa, porque no. Oscar, Sí, señor. ¿qué opinan? Por ejemplo, en Costa Rica, en los años 30, 40, 50 y 60, se estuvieron liberando truchas en las partes altas de los ríos nuestros, como una reintroducción de una especie exótica. Y entonces yo he venido siguiéndole la línea de ese asunto, en donde si será o fue una buena propuesta por parte de los personeros iniciales que desarrollaron, por ejemplo, en las zonas altas, ese tipo de liberación, y realmente fue apoyado por el mismo MAC y COPES de liberar a nuestro medio silvestre una especie exótica para poblar las partes altas de los ríos nacionales. Y entonces todavía tengo mis dudas de que si realmente eso fue una buena o no estrategia para poblar de peces esas zonas donde no habían peces. ¿Qué opinan? Yo pensaba que, no sé, por definición o algo así, la reintroducción era con animales de acá, nada más. No sabía que se hacía reintroducción de animales exóticos, me parece muy raro. Y no sé si cuando hicieron eso, ok, puede ser que en las partes altas casi no hay peces que, de acá, que es cierto, pero no sé es qué tanto consideraron de todos los insectos acuáticos, por ejemplo, que viven en las partes altas, que son montones. Entonces no sé qué tanto afectan a las truchas eso. Entonces no sé qué tan buena idea sea eso de reintroducir especies exóticas. La misma pregunta me haría yo, Andrea. Yo no sé en qué pensaron para liberar ese tipo de especies. Al principio me parece que fue una idea muy, como muy amena, muy alegre. Vamos a tener peces en áreas donde no hay peces, sin valorar las posibles consecuencias que podrían traer una especie como la trucha, que es sumamente depredadora, ¿verdad? Y comenzando con el concepto de reintroducción, ¿no? No tiene ningún sentido. ¿Qué es reintroducir? Entonces ahí vamos a un aspecto puramente conceptual, ¿no? Uno reintroduce algo que es nativo
que existió ahí, pero que ya no está. En ese caso no tiene ni pie ni cabeza esa propuesta. Pero en aquellos tiempos, como pasó también con las plantas, digamos, con los eucaliptos, con los pinos, que todavía sigue pasando, ¿no? Propuestas de reforestación con especies invasoras, especies exóticas, pino, eucalipto, ciprés, etcétera. Entonces eran otros tiempos. Infelizmente, en el caso de las plantas no ha cambiado mucha cosa, no ha cambiado mucha cosa. Pero por dicha, en el caso de animales, alguien que proponga semejante tontería como esa que nos menciona Marco, yo creo que lo crucificaría en esta época. Oscar, no vayamos, vamos a ver, hay una propuesta para la introducción de cáñamo y cannabis sativa en Costa Rica. ¿En serio? ¿Cuál propuesta es esa? De los marihuanos, seguro. No, Asociación Costarricense de Marihuanos. No. Un proyecto de ley. No De hecho, jodas. Ayer me llegó el proyecto de ley ¿Ah, sí? para la revisión respectiva. Y entonces, uno dice, bueno, están viendo la parte de la producción a nivel de esto, pero nadie está pensando en la reintroducción de especies ajenas a nuestra flora, por ejemplo. Son situaciones que uno dice, mira, ¿cuántas especies, por ejemplo, en viveros hay introducidas? Por ejemplo, el jaboticaba. Sí. ¿Conocen perdón, Andrea, el jaboticaba lo conocen? Sí. Es bueno, una de las especies emblemáticas de Brasil. Okay. Es muy característica porque tiene como unas guayabillas, es cauliflora, entonces los frutos están pegados al tallo. Es muy lindo el palillo, muy lindo. Bueno, pero entonces son especies que la gente aquí, ay, qué bonito tenerlos sembrados en mi jardín. Yo quiero uno. Nadie piensa en la introducción de esos especímenes de prácticamente de flora en nuestro territorio. Todo el mundo quiere uno de esos. Perdón, Andrea, ibas a decir algo. Nada, que yo iba a decir que no creo que si una persona llega y dice que va a introducir truchas ahorita, pero dice la excusa de que es reactivación económica para las personas de ese lugar, mentira que los diputados van a decir que no, así la gran mayoría van a hacer eso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el martes hubo una reunión en la Asamblea Legislativa sobre un proyecto de ley que se criticó fuertemente, se le hicieron las observaciones muy fuertemente para la liberación o la exploración y explotación de minerales a cielo abierto nuevamente en Costa Rica. Entonces, y vamos a eso, lo pintan como un bien social. Los diputados dicen, no, pero es que eso es muy importante a nivel social. Pero entonces no están valorando cuál podría ser el impacto real de la liberación de especímenes exóticos a un medio respectivo. Porque dicen, no, es que le da de comer a 20 familias y es muy importante la parte social, sí, es importante, pero ¿cuál es el verdadero impacto asociado a lo que es el entorno natural? Que muchas veces no se tipifica o no se valora. Para los diputados eso no importa, lo que importa es ganar votos y uno gana votos haciéndole ver a la gente que eso es por el bien de las personas que menos tienen. Siempre ha sido así. Y al final el impacto ambiental va a ser social cuando se note. Claro, exactamente. No, e inclusive lamentablemente los pronunciamientos de las universidades públicas en el país no son tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces se trabaja revisando un montón de material, te dan las propuestas novedosas o lo que se podría realizar en vez de, porque se dan también otras alternativas y no son vinculantes nuestras observaciones y entonces eso es como desmotivante. Sí, es solo vinculante cuando les beneficia, cuando beneficia los intereses de un partido o grupo ahí en la Asamblea Legislativa, pero en la mayoría de los casos no les beneficia, entonces mejor ignorarlo.
Es la triste realidad. Entre los casos exitosos, Marco mencionó algunos para Costa Rica de reintroducción. Yo quería complementar eso con dos casos, el del mico león de cabeza preta, que es este aquí, Leontopithecus chrysopigus, que, bueno, el video que les dejé ahí, les recomiendo mucho que lo vean, van a aprender mucho, es muy buena esa charla, y habla sobre este animalito que está aquí, que tiene un peso similar al mono tití nuestro, medio kilo hasta 600 gramos el macho adulto. Y esta especie, como van a ver en la conferencia esa que les dejé, para 1965 más o menos la IUCN lo declaró extinto. Entonces se asumía que ya no existía en la naturaleza. La causa, bueno, la principal causa, la pérdida de hábitat, que es la mata atlántica. Entonces, el dominio o el área geográfica donde se conocía que estaban, desapareció. Fue reemplazado por ciudades, por grandes haciendas ganaderas, cultivos de soya y desapareció. Tenía muchos años, bueno, como 10 años de que nadie lo veía y IUCN lo declaró extinto. Después, en 1970, como van a ver en esa charla, Coimbra, que es un primatólogo famoso en aquella época allá en Brasil, entró a una tienda de armas a buscar no sé qué estaba buscando. Ahí él practica tiro y no sé qué. Y vio dos especímenes de este animal, ¿cómo se dice? Taxidermizados ahí a la venta, que es totalmente ilegal, pero bueno, estaban ahí. Y ahí él comenzó a preguntar que de dónde habían salido y no sé qué. Y la cosa es que, bueno, gracias a eso, hallaron una población silvestre, pequeñita, de este animal ahí en una región de Sao Paulo. Y a partir de eso se desencadenó todo un furor, por decirlo así, conservacionista. Ahí se metió la IUCN, se metieron un montón de ONGs, se metió mucha plata y a través de la colaboración internacional y un programa de educación ambiental muy bien planificado, la adquisición de tierras, el establecimiento de corredores biológicos para unir los diferentes parches que constituían la distribución original de esos animales, la inclusión de cientos y creo que hasta miles de familias de esas zonas que originalmente eran parte de la distribución de estos animales, se logró prácticamente rescatar de la extinción este animal, que actualmente se calcula que tiene más de 10.000 individuos. En aquella época se calculaba máximo en 1.000 individuos, esa población que se redescubrió. Y gracias al establecimiento de grandes corredores biológicos, bueno, el más grande que existe, que tuvieron que comenzar casi de cero con la colaboración de la ciudadanía, es de 20 kilómetros aproximadamente, que une el parche principal, que es este que está acá, con otros parches que hay en esta región. Entonces, gracias a ese tipo de estrategias y la reintroducción en algunos parches pequeños, se logró aumentar considerablemente el flujo genético. Hay datos genéticos también sobre el antes y el después, entonces eso es muy interesante. Programas de monitoreo todos los años, etcétera.
ahí les dejo ese video para que se informen más, pero es uno de los casos de los pocos casos, digamos, bien documentados de éxito de una reintroducción. Y bueno, no solo reintroducción, ¿no? Ellos aplicaron diversas estrategias de manejo, incluyendo en alguna medida reintroducción en algunos parches, los que estaban más aislados, porque podría dejarse que ellos naturalmente se dispersen a esos parches, pero para eso tienen que pasar al menos, ellos estiman 10, 15 años más para que el bosque esté más alto, el bosque que plantaron, que forma este corredor que está acá. Otro ejemplo relativamente exitoso, pero bueno, hay gente que podría decir que sí, que realmente fue muy exitoso, pero todavía está ¿cómo se dice? En implementación. Es este acá del gibón de Hanai. Existen, para 1970 solo existían 10 individuos en vida libre. Bueno, en general, porque en cautiverio tampoco había. En todo el mundo solo habían 10 gibones de Hainan. Y a partir de los 80 se dio un esfuerzo grande por parte del gobierno de China y otros e investigadores de otros países para intentar salvar, ahí sí se trata de salvar estos animales, ¿no? Que ya imagínense, un N de 10 está condenado a la extinción, no hay quite. Y después de la inversión de millones de dólares comprando tierra, haciendo concientización, estableciendo viveros inmensos para unir los diferentes parchecillos de bosque donde habitan estos animales, se logró en 2000, esto es para 2018, aumentar la población a 30 individuos, que es poco, sí, pero se estima que en los próximos 5 años van a ser 50 y ahí se va incrementando si se siguen tomando esas medidas que incluyen, como les dije, el establecimiento de corredores biológicos, concientización de las comunidades, reintroducción en algunos de esos parches más aislados. Todo eso se está monitoreando activamente y se considera un caso exitoso porque el flujo genético ha sido mucho mayor y bueno, se están reproduciendo bien, solo que la diversidad genética es imposible de recuperar. Entonces ahí está el pero, ¿no? Podríamos hablar mucho de este caso, ¿no? Vale la pena aumentar o mantener esa población, siendo que es casi imposible recuperar la diversidad genética y una enfermedad X o algún patógeno ambiental o cualquier cosa que afecte a un individuo probablemente va a afectar a todos porque son genéticamente muy similares, ¿no? La endogamia es alta, no hay para dónde agarrar, ¿no? Ese grupo que había en 1970 era un solo grupo, entonces estamos hablando que hermanos, hermanas, padres, hijas, etcétera, se cruzan entre sí y entonces la endogamia es muy alta. Pero se estima que van a ser 50, no sé qué, para dentro de 5 años y ahí van a seguir aumentando, pero el gran problema es ese de la diversidad genética. Y esos son los dos casos que les traía, por si quieren hacer algún comentario, no sé. Oscar, yo tengo curiosidad por cómo se hace en estos casos en donde se intenta recuperar una población de un pequeñísimo grupo de individuos. Debido a eso que usted menciona, de que posiblemente cualquier patógeno que los afecte, afectará a todos, podría llegar a provocar una muerte ahí masiva, digamos, de todos los individuos que se tenga.
¿Se recomienda mantenerlos separados en diferentes recintos o cuál es el mecanismo, digamos, para intentar proteger estos animales? Como recinto, no entendí, están en vida libre, ¿no? No estamos hablando de condiciones de cautiverio. Recintos es en cautiverio. Ok, ¿y en vida libre? Sí, ¿No viene a ser lo mismo? no, cómo va a aislar usted? La idea es conectar, ¿no? Ellos están conectando. Sí, sí, pero eso suponiendo que hayan dos poblaciones. Lo que pasa es lo siguiente, en el caso de Nomascus, ese gibón, eh, se separaron los grupos, ahora hay tres familias que ellos llaman independientes. Obviamente todas esas familias están emparentadas, pero se separaron en tropas que están en diferentes partes de ese parque, que la verdad ellos solo ocupan como 60 hectáreas. El gobierno adquirió, creo que eran 200 y resto de hectáreas adicionales, pero ellos no se salen de esas 60 hectáreas, las tres familias. Entonces, lo que se hace es, o lo que han hecho hasta ahora los investigadores, yo iba a unirme a ese grupo ahí, pero esos chinos son medio raros ahí, ¿sabe? Entonces, ahí como que me salí. Ahí me habían invitado a participar, no sé qué, pero todo es tan chino, como dicen, ¿no? Y tiene una forma de funcionar bien extraña, ahí no entendí. Bueno, la cosa es que ellos lo que intentan es unir esas familias, que se puedan intercambiar si fuera el caso, y promover que aumenten su área, su rango de vida o su área de vida, que usen las otras partes de la reserva, y por eso están poniendo los corredores y estas cosas, para que no haya competencia alimenticia y este tipo de situaciones y que se reproduzcan mejor. Pero por más que hagan eso, es como ya lo dije, es imposible regenerar la diversidad genética. ¿Cómo la va a regenerar? El pool genético que usted tiene es muy reducido, ya pasaron por un cuello de botella muy grande. La única forma sería reintroducir individuos de otros lugares, pero no hay, son solo ellos. Entonces vamos a reintroducir un individuo de la familia A a la familia B. Da igual, o sea, entonces es una situación complicada, pero bueno, los bichos siguen existiendo, no se han extinguido y, y la polémica del asunto, el meollo del asunto es si vale la pena mantener esas poblaciones eh, a un gran costo económico, sabiendo que eventualmente en una enfermedad tipo, allá no existe, ¿no? Pero digamos una fiebre amarilla, eh, que llegara ahí, pues eliminaría a todos los individuos de la noche al día, literalmente. Entonces, muchos colegas piensan que sí vale la pena, a pesar de todo, porque es como se dice, es una obligación ética de la comunidad científica intentar hacer todo lo que se pueda para que una especie no desaparezca, a pesar de que la diversidad genética sea ínfima y uno pueda predecir fácilmente que se va a extinguir al mediano plazo, a no ser que el ser humano esté interviniendo constantemente para mantener esa población, que es lo que están haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces ya han habido varios casos, por ejemplo, para esa especie en particular, algunas enfermedades ahí que intervienen los veterinarios, capturan los individuos y les ponen sus antibióticos y cosas para evitar que se mueran, ¿no? Entonces, eh, son poblaciones, bueno, que resucitaron, por decirlo así, pero
yo creo que van a tener una dependencia del ser humano grande. No van a poder ser una especie totalmente silvestre. Oscar, Dígalo. hay también reintroducciones muy interesantes que se han venido dando, a pesar de que mantienen la misma situación de una alta endogamia, la parte de la reintroducción de los pandas y la liberación del demonio de Tasmania, ahora en Australia, que son dos casos muy particulares, ¿verdad? Claro, en el caso del demonio creo que fueron individuos de cautiverio que ellos utilizaron. Entonces probablemente, no conozco el N, pero no creo que sea muy alto. Tal vez sea la situación peor que los gibones de Hainan. Pero bueno. 26 individuos liberados en cautiverio. 26. Bueno, el N es mayor que en el gibón ¿no? El gibón era 10, se comenzó con 10. Entonces... Lo que pasa es que en el demonio de Tasmania ha ocurrido una situación de un cáncer facial que les ha afectado. Y entonces, lamentablemente, eso es exclusivo de la especie y lamentablemente se está viniendo abajo la población por esa situación. Sí, sí. Estaban condenados desde ya hace varias décadas a extinguirse. Eran los designios de Darwin. Ya no aguantó ese... Yo creo que el término extinción es muy delicado. Muchas veces, es más, en algunos casos por ahí usted encuentra literatura aquí nacional que dice algunos ejemplares se extinguieron con tal vez 8 años, nada más porque no se volvieron a ver. Como Pero el caso de ese mono de Brasil que les conté. lo que ocurre, Oscar, es que no se han hecho esfuerzos máximos de ubicar estos, y entonces como no se ven, dice, no, se extinguió, no, puede que lamentablemente se haya restringido bastante y puede que hayan individuos o poblaciones que eventualmente se podrían recuperar. Entonces, el término extinción, a mí personalmente no me gusta usarlo. Me parece que se hacen pocos esfuerzos para ir a buscar individuos que ya no estaban o que sí estaban o que no sé, me parece que es una situación muy delicada hablar de extinción como tal cuando no se han hecho esfuerzos sinceros o reales para tratar de ubicar diferentes especímenes que se creen extintos. Sí, en ese sentido, digamos, la IUCN tiene sus criterios para definir eso, ¿no? Y uno de ellos es si no existen reportes de esos animales en al menos 5 años consecutivos, siendo que los esfuerzos de muestreo no se han reducido, siguen siendo los mismos o mayores y aún así no aparece ningún registro. Entonces hay una duda razonable de que se hayan extinto en la naturaleza, más que todo si el hábitat original desapareció, como en el caso de estos animales, pero ya vimos que no, eso tampoco es fiable. Sí. Entonces, ya hay mucha tela que cortar con respecto a eso. Y en cuanto a las reintroducciones, es algo que de la mayoría de los biólogos somos quitados a eso, ¿no? Cuando escuchamos reintroducción y eso, yo estoy fuera. No, eso es muy interesante. Vamos a ver, a nosotros nos llaman mucho para reubicar animales. Entonces nos dicen, bueno, mira, hay un mapache o hay 3 mapaches en tal lado. Fuimos la otra vez con un grupo de biólogos a valorar unos primates en una isla que habían liberado y que los monos estaban desnutridos, que estaban muriéndose, etcétera, etcétera. Nos encontramos una población grande de monos, muy bien alimentados, de buen pelaje, con buena, que impresionante.
y uno dice, no, no, aquí hay algo extraño, no, no piden una reubicación de estos animales porque quieren, sino porque realmente hay como algo detrás de ese asunto. Entonces, lo que quiero es retomar el asunto de que muchas veces se pide una reubicación de un animal por un asunto caprichoso. No lo quiero aquí, en este área, punto. O verdaderamente no hay un estudio consciente de por qué hay que hacer una reintroducción de un individuo o no. Más bien, parece ser como yo tengo el poder de quitar este animal de aquí y mandarlo a otro lado. Y no se trata de eso, es que ahí es donde nosotros los biólogos hemos fallado, en donde no hemos hecho pronunciamientos serios, severos, de justificar el por qué estos animales no pueden darse. Y quiero, no sé si Oscar me permite compartir un toquecito, Oscar. De comparta. Vean, quiero mostrarles. ¿Ven esa pantallilla por ahí? ¿Están viéndola? Sí, sí, sí. ¿Pueden leer esa carta? Sí. Sí. Bueno, eso nos llegó, eso está fresquísimo. Le preguntan al director de la Escuela de Biología, ¿verdad? Sobre el decomiso de unos animales que fueron trasladados al SOAVE, pero necesitan que en biología se les haga las respectivas evaluaciones sanitarias, etológicas y genéticas, como lo indica el artículo 24 de la ley, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que nos mandan. Resulta ser que uno se va, voy a seguir compartiendo un segundo, a este otro documento del SOAVE, Rescate Animal, la Fundación de Restauración. Entonces, mandan conjuntamente este documento en donde nos indican que se van a liberar ya 34 animales para liberar a su medio natural. Vea, van a liberar basiliscus, Lepidophyma, Anolis, una boa, una tortuga lagarto, bueno, 4. Están leyendo la, sí, Sí, ¿verdad? sí, Están viendo. sí, sí. Okay. Tortuga amarilla. Tortugas, las micas, las boas, terciopelos, bocaracá, manopiedra, matabuey, iguana, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos un poco esta temática. ¿Cómo es posible que un mismo centro como tal solicite el traslado y la posterior liberación de dichas especies sin ni siquiera tener estudios? Eso es lo más común, la situación más común, Marco, infelizmente. Pero bueno, pero vean que está viniendo de alguien que sabe, En que teoría. sabe de normativa. Nuestra respuesta fue tajante, nuestra respuesta fue muy, muy tajante con respecto, no sé qué pasaría, seguro les caímos no muy agradablemente, porque la posición fue que verdaderamente los estudios genéticos no son viables en el sentido de que usted hace un estudio genético de estos bichos, pero no tenés un registro genético de la población en campos silvestre. No tenés, entonces, ¿de qué te va a servir? No hay estudios etológicos de estos especímenes. Muchos de ellos son animales que se criaron en cautiverio y están prácticamente ya improntados, están acostumbrados a ver personas, y cargados de enfermedades también. están acostumbrados a que una persona les alimente y les den ratones o hámster o les den animales que realmente ellos los reconocen. Y entonces, si son animales que posiblemente se liberen al medio, lamentablemente, posiblemente fallezcan. Es muy probable. O que ni siquiera hay un estudio que evidencie la interrelación que ellos puedan tener con sus miembros de sus mismas especies, por estar tanto tiempo alejados de la conducta típica de estos animales. Entonces, para que tengan una idea de qué tan delicado se comporta este asunto, la recomendación fue, no se liberen, entréguenlos nuevamente a las personas que se los decomisaron y se los dejen meramente en custodia,
porque ellos son los que saben el comportamiento de estos animales, saben de la dieta de estos animales, saben cuánto tiempo tienen de estar con ellos, etcétera, etcétera. Liberarlos al medio natural prácticamente es condenarlos casi a la muerte. Y no solo eso, Marco, concuerdo que no van a ser capaces de sobrevivir la mayoría si nacieron en cautiverio, vivieron mucho tiempo en cautiverio, sino que es muy probable que acarreen muchas enfermedades que no son típicas de los animales silvestres que han adquirido en cautiverio de otros animales o debido a zoonosis inversa, pasadas del ser humano a estos animales. Y si usted los libera al medio ambiente, pues es probable que le transmitan esas enfermedades a los animales silvestres y ahí va a traducirse eso en muerte, ¿no? Probablemente, de animales silvestres. Entonces, definitivamente no es una estrategia de manejo apropiada de liberarlos. Lo extraño es que, como decís, que en teoría ellos deberían manejar el teje-maneje, la legislación y entender, pero parece que no. Sí. Entonces, de ahí uno se pregunta, ¿para qué tanta legislación? ¿Para qué tantos decretos, reglamentos y todo si pasan estas cosas, ¿no? Y eso que ellos se están portando bien, entre comillas, porque están consultando, ¿no? Pero yo creo que estos son las excepciones, la gran mayoría no consulta, solo lo liberan. De acuerdo, pero la ley misma lo dice, que los especialistas en biología del SINAC deben de aportar la información respectiva para poder ser liberados. Y entonces, ¿cómo van a estar? Bueno, yo creo que estamos de acuerdo. Antes consultaban más a las universidades sobre esa temática, pero sí, yo creo que ellos tienen criterio suficiente, algunos, y ahora en el SINAC hay biólogos. Marco, pero yo creo que son pocos, no dan abasto. Sí. El SINAC, la mayoría de funcionarios son no tienen ninguna capacitación para manejar este tipo de situaciones. Y los biólogos que hay, pueden haber contratado más biólogos, pero evidentemente son insuficientes. Y también hay que ver el perfil que tienen esos biólogos, ¿no? Hay biólogos de biólogos. De acuerdo. Entonces, de ahí esas cosas uno no sabe, habría que investigar más en detalle, pero sí es triste ver ese tipo de cosas, ¿no?